Bien, tenemos este ejemplo 2, que también lo vimos la clase pasada, que es una transformación lineal que va de R2 en R2. Bien, que tiene esta ley de correspondencia. Sabemos que la matriz asociada es esta, porque es 1, 2, 2, 4. Bien, pero esta matriz no es invertible, porque podemos ver rápidamente que el determinante de esta matriz es 0, por lo tanto no es invertible. Por lo tanto, esta matriz no va a tener su inversa y no vamos a poder encontrar entonces la inversa de la transformación G. ¿De acuerdo? Entonces G en este caso no tiene inversa. Bien, ahora observemos lo siguiente. Si consideramos dos bases distintas de un espacio vectorial, vamos a tener a B1 y B2. Entonces la matriz representante de la función identidad que va de B en B, ¿de acuerdo? Ya no va a ser la misma matriz identidad. Será una matriz nueva a la cual le vamos a llamar matriz de paso de B1 a B2. Y va a estar representada por esta P que podemos observar acá, bien, de B1 a B2.
Bien, ¿ahora me escuchan? ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, profe, ahí se escucha. Se escucha. Ok, se reinició el computador, disculpen. Bien, espero que no vuelva a ocurrir. Bien, entonces obtenemos esta... ¿Hasta qué parte la observación 1 la escucharon o no? Que teníamos dos bases distintas del espacio vectorial, B1 y B2, entonces la matriz representante de la función identidad, que va de B en B, ya no va a ser la matriz. Es decir, cuando usted tiene, por ejemplo, la matriz identidad que todos sabemos que lleva un elemento B en B, lo más lógico es que la matriz representante de la transformación identidad ¿de quién? La misma matriz identidad, ¿de acuerdo? De la transformación identidad sea la matriz identidad. ¿Bien? Pero ¿qué ocurre si ya no trabajamos con las bases canónicas? Entonces vamos a trabajar con diferentes bases, pero con dos, ¿de acuerdo? Entonces esta matriz va a cambiar y se va a llamar esa matriz paso, se va a llamar matriz de paso de la base B1 a base B2 y la vamos a denotar de esta forma, ¿de acuerdo? Con este nombre, la B1 a B2, cuando paso de B1 a B2, ¿bien? Y se cumple algo muy interesante que es que todo elemento que se encuentra en el espacio vectorial tiene que satisfacer la siguiente condición, que cuando yo multiplique esa matriz de cambio de base por el vector coordenadas del vector B con respecto a B1, eso va a ser igual al vector coordenadas, bien, a las coordenadas del vector B con respecto a B2. Que quede claro esta propiedad, que es muy importante, ¿de acuerdo? Con la cual vamos a trabajar más adelante. Además, se satisface que si yo tengo la matriz cambio de base de B1 a B2, ¿de acuerdo? Ella va a ser igual a la inversa de la matriz de cambio de base de B2 a B1. Bien, vamos con un ejemplo para ver qué ocurre, de qué estamos hablando. Vamos a considerar entonces el espacio vectorial, vamos a considerar el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 3. Y vamos a trabajar con la base canónica, y vamos también a considerar otra base que está escrita acá. Es base porque genera el espacio vectorial y además es LI, ¿de acuerdo? Así. Sí. Bien, entonces vamos a calcular la matriz P. Vamos a calcular la matriz P que va de la base B a la base canónica. Bien, y se llama matriz de paso de B a la base canónica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar en un cuadro de esta forma. Acá vamos a escribir la base B. Todos sus 4 elementos. El primero, segundo, tercero y cuarto. ¿De acuerdo? Aquí vamos a trabajar, vamos a aplicar la transformación. Como estamos trabajando en este caso como la transformación identidad, entonces al aplicar la identidad a este vector, nos arroja el mismo vector. Y lo mismo ocurre con los 3 después, porque estoy trabajando con la transformación identidad. En este caso, vamos a ver más adelante que también se puede trabajar con otras transformaciones. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reescribir este vector que se encuentra acá, lo voy a reescribir como una combinación de la base canónica. Y si yo lo reescribo como una combinación de la base canónica, ¿de acuerdo? Parto con la base B, le aplico la transformación. Ahora, a estos vectores lo reescribo como una combinación de la base canónica. Bueno, y eso es fácil de escribir, ¿verdad? Porque x al cubo menos 1 es lo mismo que menos 1 por 1 más 0 por x más 0 por x cuadrado más 1 por x cubo. Bien, y entonces este sería el menos 1, el menos 1, el 0 y el 1 viene a ser ¿quién? Las coordenadas de este elemento con respecto a las coordenadas de este elemento con respecto a la base canónica
de P sub 3. ¿De acuerdo? Grado menor o igual a 3. Sí, vamos bien. Acá debería ser P sub 3. Bien. Y lo mismo hacemos con el otro elemento. Lo reescribo como una combinación de la base canónica. Y obtenemos esto. Y lo mismo con lo otro. Entonces luego, ¿qué vamos a hacer con estos vectores que hemos encontrado acá? Los vamos a escribir como vectores columnas, ¿de acuerdo? Tomamos el primer vector y lo escribo acá como columna. El segundo como columna, el tercero como columna y el cuarto como columna, ¿de acuerdo? Entonces la matriz identidad, perdón, la transformación identidad ahora tiene una representación matricial diferente a la matriz identidad, que sería lo más lógico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos trabajado con diferentes bases. Bien. Entonces la matriz ahora va a quedar de esta forma, una matriz de 4×4. Bien, ahora bien la matriz de paso de C. Hemos calculado la matriz de paso de B a la base canónica. Y si a usted le pregunta, ¿cuál será la matriz de paso? Ahora, de la base canónica. La matriz de paso de la base canónica a B es simplemente calcular la inversa a esta matriz. Y todos sabemos calcular inversa, ¿verdad? Entonces, para calcular la otra matriz, que sería ahora de la canónica a B, es simplemente tomar esta y calcular la inversa, que es lo que está acá. Entonces, en este caso se está calculando la inversa por el método de Gauss, que es como yo les dije la vez pasada. Usted toma la matriz a la cual necesita calcularle la inversa, la amplía ¿con quién? Con la matriz identidad. Esta vendría a ser nuestra matriz a la cual le vamos a calcular la inversa. Y esta es la matriz identidad. Bien, y lo que se tiene que trabajar acá es con operaciones elementales, de tal forma que ahora cambie, de tal forma que ahora nos quede lo que observemos acá. La matriz identidad acá, y acá ¿quién va a quedar? La inversa. Bien, es simplemente aplicar operaciones elementales. Por ejemplo, acá lo primero que se hace es tratar de eliminar este 1 y se logra, y después se trata de eliminar este 1 y este menos 1. También se logra, luego se trata de eliminar este 2, también se logra, y después simplemente se trata de eliminar este, que también se logra, y después de ese, este que se encuentra acá. Bien, y después lógicamente este elemento, y después lo único que nos quedaría es multiplicar por menos 1 la primera fila y por menos 1 cambiar esto a positivo y nos queda esto. Entonces acá se encuentra la matriz, ¿de acuerdo? Pregunta, si no queremos pasar por la matriz inversa, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Bueno, tendríamos que acá usted escribir los elementos de la base B, aplicarle la identidad y esos elementos, perdón, acá tendríamos que escribir los elementos de la base canónica, aplicarle la identidad y esos elementos que se encuentran acá, reescribirlo como una composición, ¿de acuerdo? Como una combinación lineal de los elementos de la base B, y ahí nuevamente le va a quedar una matriz que va a ser la misma que se encuentra acá. Bien, entonces dice, ahora podemos usar esta matriz para encontrar el vector coordenadas de un polinomio, cualquiera. Por ejemplo, ¿gracias a quién? Gracias a esta propiedad que les dije. Gracias a esta propiedad, ¿de acuerdo? Que si yo tengo la matriz cambio de base de B1 a B2 aplicado al vector de coordenadas con respecto a la base B1, eso va a ser igual al vector coordenadas con respecto a la base B2. Si alguien le pregunta, ¿cuál es el vector coordenadas de este polinomio con respecto a la base B2? ¿Qué va a hacer usted? Calcular la matriz, cambio de base, ¿de acuerdo? Y multiplicar
por las coordenadas con respecto a la base canónica. Bien, que se identifica fácilmente porque la base canónica es x al cubo, x al cuadrado, x y 1. Entonces esto que está acá se escribe como columna, después multiplicamos y hemos obtenido el vector coordenadas. Recuerden que esto se llama vector coordenadas de ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d con respecto aquí a la base b. Bien, entonces lo hemos obtenido acá. Cualquier polinomio se puede escribir de esta forma, su vector coordenada. Es decir, si usted quiere tomar un ejemplo, por ejemplo, el x al cubo menos 2, el a vendría a ser 1, el b 0, el c 0 y el d menos 2. Entonces simplemente voy y reemplazo acá, acá, acá y hemos obtenido el vector coordenada. Bien. Ya no paso por esa combinación, por ejemplo, con el problema del certamen, el 3, que ustedes tenían que reescribir, ¿se acuerdan? El vector que le otorgaban como la combinación de la base. Bien, sino simplemente hay que trabajar con esta matriz. Por ejemplo, si alguien le pregunta, otro ejemplo, x al cuadrado menos x con respecto a la base b. ¿Quién será su vector coordenadas? ¿Quién será el vector coordenadas en este caso? A viene a ser, sería b menos c, 0, menos 1, menos 1, menos b. Acá nos queda, bueno, acá veamos. A viene a ser 0, b, 1, c, menos 1 y d, 0. Reemplazo acá, a más b, 1, menos 1, a, c es menos 1. Acá no es 0. Bien, veamos si estoy bien. 2, menos 1, c menos b, c menos b, menos 2, a, 0, 3, menos 3, 6, quedaría este vector coordenado. Esto implica que lo mismo que les dije, que el vector elemento, el vector que a ti te piden calcular las coordenadas, se puede escribir como una combinación de la base Q de la base B. Aquí se encuentra la base B, observen. Esta es la base B. Bien. Y las coordenadas, ¿se acuerdan que eran los escalares que iban multiplicando acá, que ustedes los tenían que calcular? Que justamente coinciden con estos. Bien. Es decir, que si a ti te dan el vector coordenadas, tú puedes llegar al vector también. Bien. Esta matriz sirve para obtener fácilmente el vector de coordenadas, pero también sirve para ayudar en la búsqueda y cálculo de la matriz representante de una transformación lineal gracias a la siguiente observación. Obsérvenla, tomen nota de la observación.
Bien, entonces, ¿qué nos dice esta observación? Nos dice que si usted tiene dos bases de W, del espacio vectorial W, y tiene dos bases del espacio vectorial B, entonces se cumple la siguiente igualdad, que la matriz cambio de base de B1, V a B1, W, ¿de acuerdo? Va a ser lo mismo que el producto de estas tres matrices. El producto de estas tres matrices, ¿de acuerdo? ¿Se logra ver qué significa esto o no lo entienden? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, es decir, la matriz de paso sirve para encontrar una matriz relativa a unas bases a partir de la matriz relativa a otras bases. Y esto también es útil para encontrar la fórmula de transformaciones a partir de sus valores de su valor en vectores dados. Veamos. Por ejemplo, cuando usted le dice, supongamos que tenemos una transformación lineal f que va de R2 en R3 de tal forma que tenemos dos imágenes. Observen, tengo dos imágenes de la transformación. Bien, la imagen de 1, 1 y la imagen de 1, 2. Entonces, para poder conocer a f, necesitamos ¿de quién? Recuerden lo que yo dije en una clase, que necesitamos que las preimágenes de esas imágenes que nos entregan formen una base de R2, es decir, ¿quién? El 1, 1 y el 1, 2. Y se puede ver rápidamente que el 1, 1 y el 1, 2 es una base de R2. ¿Por qué? Porque son dos elementos que son linealmente independientes, ¿de acuerdo? Son LI porque uno no es el ponderado del otro, ¿de acuerdo? Entonces la matriz representante de F, ¿quién va a ser? La matriz representante de F respecto a la base D de R2 y a la base canónica C3 de R3 se va a representar de esta forma. ¿Bien? ¿Se entiende por qué? Chicos, ¿se entiende por qué va a ser esa la matriz? ¿Me pueden responder, por favor? ¿Hay alguien ahí que me está escuchando? Sí, profe. Perdón. Está el micrófono muteado. Sí se entendió. ¿Entienden qué? Porque Ah, nosotros, ¿se entiende el por qué escribir esto? Porque lo que se hace, recuerde, toma usted la base B, la base D, ¿se acuerda? Acá aplica la transformación a esta base, después este elemento se escribe, reescribe como una combinación de qué base, de la base canónica en este caso, y ese vector que te da acá, y ese vector que te da acá, tú lo escribes como columna. Bien. Entonces, de esta forma se calculó la matriz F. Si buscamos su matriz representante respecto a las bases canónicas de ambos espacios respectivos, necesitamos la matriz de paso de la base canónica de C2, de la base canónica de R2 a la base D. ¿De acuerdo? Como antes, esto es sencillo, dado lo siguiente. Nosotros tenemos que calcular de la base ahora C2. Pues vamos a tener que reescribir simplemente los vectores, ¿de acuerdo? Y nos quedaría esta matriz, 1, 1, 1, 2.
Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a ocupar la fórmula de la inversa para obtener la matriz de paso inverso. Es decir, ahora la matriz que va de C2 a D. Bien, que sería la inversa de esta matriz. Calculamos la inversa. Recuerden que la inversa de una matriz de 2 por 2 es simplemente 1 partido por su determinante aplicado a la matriz nueva que se forma. Intercambiando la fila, la diagonal principal, perdón, se intercambian los valores y la diagonal secundaria se multiplica por menos. Bien, entonces vamos a aplicar la fórmula que teníamos acá atrás. Esta fórmula, bien, y obtenemos lo que se observa acá. Entonces aplicamos la fórmula y tenemos esto. Y con esto podemos observar quién es la ley de correspondencia de quién de la transformación F. ¿De acuerdo? Y se satisface obviamente lo que el problema nos entregaba acá. Que f de 1, 1 es 1, 1, 1 y f de 1, 2 es 1, 2, 1. Bien. Sí. Vamos a definir dos matrices A y B cuadradas. Esto ya ustedes lo saben del curso pasado. Que si tenías dos matrices cuadradas, se dice que son semejantes. Sí, solamente sí existe una matriz M que es invertible. Bien. Estamos hablando acá de dos matrices cuadradas, ¿de acuerdo? Vamos a decir que son semejantes si existe una matriz M invertible de tal forma que la primera se puede escribir como el producto de la inversa de M por B por M, ¿de acuerdo? Si tienen propiedades de estas matrices, como por ejemplo que la traza de A va a ser igual a la traza de B, que el determinante de A va a ser igual al determinante de B, que el rango de A va a ser igual al rango de B y que la nulidad de A va a ser igual a la nulidad de B. Bien. Esto es importante porque luego lo que vamos a ver nosotros es diagonalización, cómo diagonalizar una matriz, una transformación lineal. Vamos a ver otro ejemplo. Observemos. Tenemos acá una transformación lineal que va del espacio vectorial de 2 por 3 de las matrices de orden 2 por 3 al espacio vectorial de las matrices de orden 3 por 2 y está definida como la traspuesta de la matriz. Bien. Vamos a considerar simplemente las bases canónicas de ambos espacios vectoriales y vamos a calcular la matriz de paso, ¿bien? T, que va de la matriz canónica del espacio vectorial de orden 2, de las matrices de orden 2 por 3 y la base canónica de las matrices de orden 3 por 2. Recordemos entonces lo que les dije. Vamos a tomar, acá se escriben los elementos, bien, de la base canónica del espacio vectorial de las matrices de orden 2 por 3, ¿de acuerdo? 2 por 3. Le aplicamos la transformación. Acá le hemos aplicado su transformación, que es simplemente la transpuesta. Y luego de escribir estos elementos, que es aplicarlos a estos, vamos a reescribir esta matriz, ¿de acuerdo? Como una combinación de la base canónica ahora de quién? Del espacio de las matrices de orden 3 por 2. Entonces podemos observar que se logra esto, se logra esto, esto y esto. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, observen,
Vamos a tomar el 1, 0, 0, 0, 0 y 0 y escribirlo como una columna. Lo mismo en naranja. Escribir como columna y finalmente avanzamos con el verde, con el celeste, con el azul y con el morado y se logra llegar a la matriz cambio de base, a la matriz representante, perdón, que va de esta base a esta base. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ustedes quisieran pasar hoy día a lo que son valores y vectores propios o quisieran practicar más de esto? ¿Qué opinan? ¿O tienen alguna duda con respecto al certamen? Yo no, por lo menos. ¿Ah? Yo no, por lo menos. Veamos un ejemplo de cómo calcular valores propios. ¿Hay algún listado en Canvas? ¿Lo revisaron? A ver, listado 6 de acá. Veamos que nos obtener el que. No. Rango y la unidad, eso ya lo vimos. Formación también lo vimos. Ahora tenemos listado. Bien. 5 de qué era. CAT que va del espacio R2 definido por un X, y va a llegar al espacio de 2 por 1 R, que está definida por X más Y por X menos Y. Calcular la representante con respecto tenemos la base de R2, una base de R2 que les voy a otorgar ahora 1, 0, 1, 1 y la base de M2 por 1 de R, que va a ser por ejemplo menos 1, 2 y 0, 1. Con su papá. Bien, trabajen este ejercicio. Y veamos qué obtienen. Bien, voy a desarrollar entonces. Voy a trabajar con la base canónica 1, 0, entonces trabajo con el 1,0. No, canónica no, con la base que nos entregan acá. El 1,1. Bien. Acá voy a aplicar la transformación. Va a ser el X, Y. Al aplicarle la transformación es la suma
Y la diferencia sería 1, 1, 1. Y acá la suma 2, 0. Bien. Esto ahora lo reescribo como una combinación de esta base. Menos 1, 2. Menos 1, 2. 0, 2. Entonces se tiene que preguntar qué elementos se encuentran acá. ¿Qué elementos debería ir ahí? ¿Qué elemento debería ir acá en esta línea roja? Tal que la suma acá y acá. ¿Qué elemento va para que la suma sea 1, 1? Bueno, entonces acá necesitamos un menos 1. Sería 1 menos 2. Y necesito que esto sea 1, la suma con este. Menos 2, acá tendría que ir 3 medios. Bien. Y por acá abajo voy a tener lo siguiente. ¿Qué elementos tendría que ir? 2, menos 2, perdón. 4, 3, 2 es igual a menos alfa, 0 es igual a alfa, menos beta. Alfa menos 2, 4, beta igual a 2. Y acá ya tendría que ir 2, sí, perfecto. Bien, luego reescribimos el vector coordenadas acá, que se escribe como menos 1, mejor como columna. Menos 1, 3 medios. Y por acá, menos 2. Por lo tanto, tengo la matriz. Menos 1, 3 medios. Y menos 2, 2. ¿Verdad? Esta sería nuestra matriz representante de T. Que va de la base. ¿Qué va a ser? Bien, esta sería nuestra matriz. Entonces ahora le pregunto, ¿cuál será la inversa? O cómo calcular la inversa de esta. Simplemente tendríamos que calcular la inversa de esta matriz, ¿de acuerdo? Y aplicarla. Voy a ver un ejemplo de lo que voy a ver la otra clase. Sea T una transformación que va de R2 a R
R2 definida por T de X, Y igual, no sé, a X menos 2Y, X. Le van a pedir calcular los vectores propios de T. Antes de pasar a eso, vamos a hacer otro ejemplo donde le van a decir calcular los valores de lambda de tal forma que el determinante de A menos lambda I sea igual a 0, donde A está representado por la matriz 1, 3, 2, menos 1. Bien, entonces, este ejercicio, no sé si lo habrán visto cuando ustedes vieron matrices, pero es simplemente calcular el determinante de esta diferencia. Entonces, vamos a tener que calcular el determinante de A menos lambda I. Eso va a ser igual al determinante de A 1, 3, 2, menos 1, menos lambda por I, y vendría a ser la matriz identidad. Lo voy a escribir mejor acá. Y bien. Podemos observar entonces que simplemente nos queda el determinante de la matriz 1 menos lambda, 3, 2, menos 1 menos lambda. Y esto, el determinante se obtiene multiplicando los elementos de la diagonal principal y restándole el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que sería 2 por 3, obteniendo, podemos factorizar por menos y nos queda 1 menos lambda, 1 más lambda, menos 6, 1 al cuadrado, menos lambda al cuadrado, menos 6, y obtenemos lambda al cuadrado, menos 1 menos 6, menos 7. Luego, determinante de A menos lambda I igual a 0 implica que lambda al cuadrado menos 7 sea igual a 0. Eso es lo mismo que lambda sea igual a más o menos raíz de 7. Y no me he confundido con ningún paso, creo que está bien. 1 más lambda, 1 menos cuadrado, lambda cuadrado, y menos 7. Y listo. De esta forma se calculan los valores de lambda de tal forma que el determinante de esta matriz sea 0. A estos elementos que ustedes observan acá se les va a llamar valores propios. ¿De acuerdo? Entonces, para poder trabajar acá, nosotros lo que necesitamos es una representación de T matricial. Y eso va a ser simplemente tomar 1 menos 2 y 1, 0.
Bien, esa sería la representación matricial. Luego vamos a calcular los valores propios de esta matriz. Calcular lambda, tal que el determinante voy a llamar a menos lambda i va a ser igual a 0. Esto es el determinante de quién? De 1 menos lambda menos 2, 1 menos lambda igual a 0, obteniendo menos lambda, 1 menos lambda, menos 1 por menos 2 igual a 0, lambda al cuadrado menos lambda más 2 igual a 0, y acá utilizando la fórmula cuadrática obtenemos menos b, 1 más menos raíz cuadrada, 1 menos 4 veces a, menos 7 dividido por 2a, que sería bien. Va a ser igual a 1 más menos 7i. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Todo correcto. ¿Se entendió o no? No sé, llegaron pocos alumnos hoy día. O sea, yo lo entendí. ¿Sí? Me faltaría un poco más de práctica, pero se entiende. Pues tomar la base, le aplico la transformación, reescribo, formo los vectores coordenadas, los escribo como columnas y hemos obtenido nuestra matriz. ¿Ven? Que es lo mismo que está acá. Acá se pasa primero por cambio de base de este espacio, después se multiplica por esta. Es lo mismo. Es lo mismo. Segundo. Se entiende, profe. Clara. Si no tienen más preguntas, voy a dejar la clase acá, ¿les parece? Sí, ya que no vinieron tantas personas. Sí, no vinieron muchas. No hay como muchas dudas por eso. Sí, yo no sé si han entendido todo o no han entendido nada, pero bueno. Yo entendí, yo entendí. ¿Sí? Sí. Okay. ¿Ustedes saben cómo demostrar esta? ¿Que la traza de A es igual a la traza de B? Demostración siempre me ha costado. Sí. Pero no. O sea, me demoraría, pero la verdad no sé. Yo creo que sí, con un tiempo. Creo que está más fácil la del determinante de A y B. A ver. Eh, Voy a buscar la bimina. ¿Cómo? Voy a buscar la bimina. Y A y B son semejantes. Existe M invertible tal que A se puede escribir como M la plus 1 por B. Veamos si no me estoy confundiendo. La misma notación.
Esto tenemos como hipótesis. Vamos a esperar a su compañero. Profe, creo que está muteada. Ahora sí, muchas gracias. Decía que la hipótesis acá es que A y B son semejantes. Como son semejantes, existe la inversa, perdón, existe una matriz invertible de tal forma que A se puede escribir como la inversa de M por B por M. Vamos a demostrar esto, que el determinante de A es igual al determinante de B. El determinante de A va a ser igual al determinante de M a la menos 1 por B por M. Estoy aplicando esto. Bien. Y por propiedad determinante, si usted tiene determinante de A por B, es lo mismo que determinante de A por determinante de B. Entonces acá, esto es lo mismo que determinante de M a la menos 1 por determinante de B por determinante de M. Esto, como acá ya son números, entonces yo puedo escribir determinante de B por determinante de M a la menos 1 por determinante de M. ¿Eso es verdad? ¿Lo recuerdan este paso? Esto nos permite los determinantes. Bueno, entonces acá vuelvo nuevamente y nos queda B, M a la menos 1 por M. Y esto va a ser determinante de B, M a la menos 1 por M, la matriz identidad. Y esto va a ser igual a determinante y B multiplicado por la matriz identidad nos otorga B. ¿Bien? ¿Qué hemos utilizado? Hemos utilizado que el determinante, por ejemplo, de la matriz A por B es igual al determinante de A por el determinante de B. Esa propiedad es la que hemos utilizado. Bien. ¿Se entendió la demostración? Sí, profe. Bien. ¿Y cómo demostrarían que la transpuesta, iba a decir, la traza sobre la traza? ¿Cómo demostrarían ese ejercicio? ¿Alguna idea? ¿Cómo demostrarían que el rango de A es igual al rango de B? ¿Les parece si separamos la clase acá? Dado que no llegaron muchos alumnos. Sí, profe. ¿Sí? Mejor. Me parece bien. Miren, practiquen ejercicios de este tipo. Luego vamos a calcular valores propios, al menos, de este tipo. Vas a tener una matriz
va a tener que restarle la lambda por la matriz identidad y después calcular los valores de lambda que satisfacen que el determinante de esta expresión sea 0. Y no siempre va a ser una matriz de 2×2, puede que sea una matriz de 4×4. Entonces, como es una matriz de 4×4, lo más seguro es que te quede un polinomio acá de grado 4. Y un polinomio de grado 4, las raíces de un polinomio de grado 4, se puede trabajar factorizando el polinomio, aplicando Ruffini, ¿verdad? Entonces ahí volvemos nuevamente a lo que hemos aprendido en los cursos anteriores. Y chicos, que tengan buen día. Nos vemos el jueves. ¿El jueves hay clases o no? Sí, profe. Creo que sí. Sí, profe. Sí, creo que sí. Bien. Bueno, ya chicos, muchas gracias Que por tenga una venir. buena semana, profe. Es Chao, igual. gracias a usted, profesor. profe. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, chao.